Bienvenidos a De Debate, el espacio de intercambio intelectual y contraste de perspectivas para profundizar en el material analizado. Hoy vamos a hablar de un tema que, creo que nos toca de cerca a casi todos, la digitalización. Esa gran transformación que, nos vendieron como la salvadora definitiva de las pequeñas empresas, pero que a la hora de la verdad está llevando a muchísimas de ellas al mismísimo borde del colapso organizativo. Exacto, al borde del colapso. Porque, piensa en esto. Tú entras a una tienda física de las de toda la vida, o a un despacho de abogados clásico, de esos con muebles de madera. Todo parece sólido, visible. Ves los mostradores, ves los archivadores, la puerta tiene su cerradura de metal. Claro, es lo tangible. Eso es. Si la persiana metálica no sube por la mañana, pues el problema es evidente. Lo señalas con el dedo y llamas al cerrajero. Ya, porque hay una materialidad que resulta, muy reconfortante para el dueño del negocio. Lo que ves es exactamente lo que hay. Todo está bajo tu control visual directo. O sea, sabes si el negocio está abierto o cerrado solo con mirar la puerta de entrada. Totalmente. Pero, y aquí viene el gran problema, cuando ese pequeño empresario da el salto al entorno digital, toda esa visibilidad física, pues desaparece de un plumazo. De repente nos adentramos en lo que, ahora en los congresos se ha puesto tan de moda llamar un entorno VUCA. Ajá, el famoso acrónimo. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese mismo. Un terreno donde las reglas del juego cambian prácticamente cada semana. Y claro, la economía actual te exige una adaptación continua. Pero esta transición, no nos engañemos, genera unas dudas profundísimas en el tejido empresarial de nuestro país. Y en este espacio, yo vengo a defender una postura muy clara. Y como soy el primero en mojarme, diré que estoy convencido de que la adopción tecnológica inmediata es imprescindible. Vale, imprescindible. Imprescindible. Y sobre todo que el departamento de IT asuma un rol completamente estratégico. Hoy voy a defender que meter dinero en infraestructura y en ciberseguridad no es un gasto molesto que te impone la ley. Es una ventaja competitiva neta para cualquier pyme. A ver, yo comprendo perfectamente de dónde viene esa visión, de verdad. Pero yo adopto un punto de partida radicalmente opuesto al tuyo. Vaya, no me sorprende. Es que esa perspectiva teórica que defiendes, que suena fantástica, espectacular en los congresos de innovación que decías antes, suele estrellarse de frente y además a 200 por hora contra la realidad operativa del pequeño empresario. Yo por mi parte estoy dispuesta a defender que la resistencia al cambio en las empresas está plenamente justificada. Justificada. Bueno. Sí, plenamente, porque la digitalización forzada, sumada a unas exigencias casi asfixiantes de ciberseguridad, imponen una carga desproporcionada. Para la gran mayoría de los pequeños negocios, abrazar todas estas nuevas herramientas se traduce simple y llanamente en un caos organizativo brutal. Vale, déjame entonces asentar un poco las bases de por qué digo que esto ya no es opcional. Fíjate en cómo ha mutado la creación de valor en la economía digital. Hoy en día, tu valor en el mercado ya no depende solo de si, vendes unos zapatos buenísimos o haces unas declaraciones de la renta perfectas. Claro, eso ya se da, por supuesto. Exacto. Ahora depende de la acumulación de datos, de cómo analizas esos datos y sobre todo de tu rapidez de respuesta. El consumidor de hoy es más impaciente y menos fiel que en toda la historia. Si no le contestas a una duda en 10 minutos por redes sociales, pues se va al competidor directamente. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. El cliente ha cambiado y es mucho más exigente, sí. Pues por eso destaco que el rol de IT, el rol de la tecnología en sí, ha dado un giro brutal. Antes, el de sistemas era, el soporte técnico. El chaval que te arreglaba el ordenador. El chaval que te arreglaba el ordenador cuando no encendía, o el que te configuraba la impresora porque se había atascado. Pero hoy la tecnología vertebra todo el negocio y aquí es precisamente donde entran normativas como el RGPD, el famoso Reglamento General de Protección de Datos. Establecer protocolos de ciberseguridad y cumplir esta normativa no es un peaje molesto de la administración pública. Bueno, muchos empresarios te dirían que sí lo es. Ya, pero se equivocan. Es el cimiento irrenunciable para poder operar. Porque hoy la información es tu activo más crítico. Si tú no proteges esa información, no generas confianza en el mercado. Y, sin confianza, pues cierras. Así de simple.
Vale, te escucho. Y es un argumento de manual. Sobre el papel, o sea, te reconozco que es impecable, pero vamos a bajarlo a la tierra, que es donde nos movemos. Esa teoría tuya del nuevo rol estratégico y la economía de datos choca frontalmente con la realidad de un taller mecánico o de una academia de idiomas o de una gestoría de barrio que tiene 3 empleados y unos recursos limitadísimos. Son pymes, claro. Tienen que adaptarse igual. Sí, pero lo que tú llamas adaptación imprescindible suele traducirse en la práctica en acumular herramientas en la nube sin ton ni son. Se compran licencias de software porque alguien les ha dicho que hay que digitalizarse y ya está. Bueno, pero eso es claramente una mala implementación. No es culpa de la tecnología en sí. Es que esa es la realidad del mercado, no la teoría. Se traduce en que el dueño del negocio, agobiado, va y abre un perfil en redes sociales. Luego pone un WhatsApp Business porque se lo dice su cuñado, mantiene el correo electrónico de siempre y, por supuesto, el teléfono fijo. Al final crean una multicanalidad absurda. Ya, 5 canales distintos. Tienen 5 canales abiertos que no se comunican entre sí para nada. Y claro, eso casi nunca llega a ser una verdadera omnicanalidad, que es donde la información de verdad fluiría. Y a todo este lío monumental de canales se le suma el intento de blindar la empresa contra los ciberataques que tú mencionabas. Que son reales, ¿eh? No digo que no, pero intentar blindarse a ese nivel genera un freno económico y operativo enorme. Por eso te digo que la resistencia al cambio del equipo humano no es que de repente sean unos vagos y no quieran trabajar. Es un mecanismo de defensa puramente lógico. Es la reacción ante la fricción de implantar cosas sin un propósito claro. Oye, me parece muy interesante que uses la palabra fricción, porque precisamente quiero llevar el debate hacia la infraestructura técnica. Hablas de la carga operativa que supone la ciberseguridad, pero hablemos, de los riesgos técnicos reales si decides ignorar esa carga por pereza. A ver, cuéntame. Si te vas a los informes anuales del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ves que las amenazas diarias a las que se enfrenta una pyme no son hackers de película con capucha atacando el Pentágono. No, claro, no es Matrix. Exacto. Es el phishing dirigido. Es decir, el típico correo falso, muy bien hecho, que suplanta a tu banco o a una empresa de paquetería diciendo que tienes un paquete retenido, o peor aún, el ransomware. El famoso secuestro de datos, que eso sí que asusta. Un secuestro de datos en toda regla. Un empleado, en un momento de despiste, hace un clic donde no debe. El programa malicioso se instala de fondo sin que nadie lo note, te cifra absolutamente toda la base de datos de facturación de los últimos 5 años y de postre te piden un rescate en criptomonedas para darte la clave y devolvértela. Un desastre absoluto. Un desastre que paraliza la actividad de una pyme durante semanas, y a muchas de hecho las lleva directas a la quiebra porque no se recuperan. Para evitar esto, las empresas, por muy pequeñas que sean, tienen que adoptar sí o sí un enfoque Zero Trust. El enfoque de confianza cero. Oye, explica un poco cómo se aplica eso exactamente a la pyme. Porque suena a gran corporación americana con un edificio entero de servidores. A ver, el nombre suena muy técnico, pero básicamente significa que el sistema no se fía de nadie por defecto. Da igual si eres el contable que lleva 20 años en la empresa o si estás conectado a la Wi-Fi de la propia oficina. El sistema siempre te va a pedir el carnet de identidad, por así decirlo. Te va a pedir que verifiques quién eres antes de dejarte ver un documento confidencial. Ya, la doble autenticación y todo eso. Eso es. Y si a eso le sumas herramientas que te facilita la propia Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, la plataforma Facilita RGPD, es un cuestionario online, gratuito, que te genera las políticas básicas si eres una empresa de bajo riesgo. Hacer todo esto, de verdad te lo digo, no es una carga, es el blindaje mínimo. Es que la ciberseguridad no es una puerta blindada que tú ves y tocas. Son los cimientos antisísmicos del edificio. Los empleados no interactúan con ellos, no los ven en su día a día. Pero sin ellos, un ligero temblor, como ese clic tonto en un correo malicioso, y el negocio entero se te viene abajo en una tarde. Por eso, la ciberseguridad te hace fiable frente a proveedores y clientes. A ver, te compro la analogía de los cimientos antisísmicos. Me parece muy buena. Y desde luego, no seré yo quien niegue que un ransomware te puede hundir la vida y la empresa en cuestión de horas. Pero fíjate, te voy a cuestionar la viabilidad de esto desde la operatividad diaria, que es lo que a mí me preocupa. Dispara. Esos cimientos invisibles de los que hablas, en la práctica pura y dura, a menudo implican un nivel de rigidez que, sinceramente, estrangula a la pequeña empresa. Hablemos de los riesgos técnicos desde el modelo BYOD,
lo que en inglés llaman Bring Your Own Device. O sea, el uso del móvil personal para trabajar. Exactamente. Bajado a la tierra, ¿qué es esto? Pues es el empleado usando su móvil personal, el suyo propio, para contestar a un cliente por WhatsApp o mirar un Excel de la empresa mientras va en el metro. Es una realidad innegable en el 90% de las pymes de este país. Sí, ocurre muchísimo. Es innegable. Pues si desde esa visión tuya, puramente estratégica y de ciberseguridad, le impones controles de Zero Trust a ese empleado, le exiges que instale redes privadas virtuales en su móvil personal, le exiges que ponga un código de doble factor cada vez que abre la pantalla para mirar un dato, y encima le haces firmar un papelito diciendo que la empresa tiene la potestad de borrarle el móvil a distancia si lo pierde. Bueno, por seguridad. Ya, pero ahí estás generando una fricción inmensa con el trabajador. Exigirle a una tienda de muebles de barrio que implemente el nivel de ciberseguridad de un banco internacional actúa como un impuesto oculto. O sea, es una burocracia brutal que frena toda la agilidad que supuestamente nos traía la digitalización. Hombre, es cierto que el modelo de que cada uno traiga su dispositivo es un campo de minas. Requiere muchísimo tacto, estoy de acuerdo. Pero, o sea, tolerar el uso de móviles personales para enviar presupuestos o datos médicos sin políticas formales ni contraseñas robustas, eso es una irresponsabilidad tremenda por parte del empresario. ¿Pero es lo que pasa todos los días? Ya, pero si mezclas en el mismo dispositivo las fotos de las vacaciones del empleado en la playa con la base de datos de tus clientes, sin ningún tipo de barrera entre ambas cosas, el riesgo de fuga de datos se multiplica por 1000. Y te digo una cosa, esa fricción inicial, la molestia de tener que confirmar un doble factor de autenticación en tu móvil que tardas 3 segundos, es minúscula. Es minúscula si la comparas con la pesadilla legal, económica y reputacional de que te roben y expongan en Internet los datos bancarios de tus clientes. Vale, minúscula para el consultor de IT. O minúscula para ti en este debate, quizá. Pero baja eso a la tierra para el comercial que tiene que meter un código de 6 dígitos 40 veces al día mientras está cargando cajas en una furgoneta. Bueno, hay formas de agilizarlo. Es que ahí es donde la tecnología pasa de ser un escudo protector a ser un muro de hormigón. Y esto me lleva, inevitablemente, a conectar esta fricción técnica con el factor humano, que para mí es donde veo el mayor agujero negro de la digitalización. Te escucho, a ver por dónde vas. Si tú observas los datos de por qué fracasan tantos proyectos de transformación digital en las pymes, casi siempre es porque los directivos ignoran por completo la sobrecarga digital del equipo. La fatiga tecnológica, ¿no? Curso y le imponen un nuevo CRM complejísimo para gestionar la relación con los clientes. Además, le meten un sistema para fichar online, herramientas para hacer campañas por correo. Y además tiene que estar pendiente de WhatsApp, de Slack y del correo electrónico normal. Todos a la vez. Todos a la vez y todos escupiendo notificaciones a las 8 de la tarde. El concepto de puesto de trabajo digital, que teóricamente era bueno para darles flexibilidad y que pudieran conciliar mejor, en la realidad se traduce en un estrés crónico. Se traduce en que los empleados nunca desconectan del todo. Por tanto, la resistencia al cambio de la que hablábamos al principio es totalmente lógica. La tecnología se percibe como un elemento hostil que invade tu vida personal, no como una ayuda para hacer mejor tu trabajo. A ver, comprendo el escenario catastrófico que me estás pintando. Y sé de buena tinta que ocurre en muchas oficinas. Pero, sinceramente, creo que estás confundiendo el bisturí con el cirujano. ¿Cómo es eso? Pues que esa sobrecarga de la que hablas, el drama de tener notificaciones a las 8 de la tarde en 5 canales distintos, no es culpa del software. La resistencia al cambio se combate con algo que se menciona repetidamente en el material que hemos analizado: la gestión del cambio y el liderazgo. Ya. Liderazgo. La palabra mágica. Es que es la clave. El problema es comprar una licencia de un CRM carísimo, soltarlo en medio de la oficina y decir: señores, desde mañana todos usáis esto obligatoriamente, sin formar a nadie, sin explicar por qué demonios se hace y sin acompañar a la gente en el proceso. El CRM no te estresa por el mero hecho de ser un CRM. Te estresa si nadie te ha enseñado a sacar un informe sin tener que pasarte 3 horas mirando manuales de YouTube por la noche. En eso tienes razón. La falta de formación es el pan de cada día. Y aquí te lanzo una pregunta muy directa. ¿No crees que la verdadera carga para el empleado no es el programa nuevo en sí, sino la absoluta falta de lo que los expertos llamamos un gobierno IT?
A ver, detente ahí. ¿A qué te refieres exactamente con gobierno IT en el contexto de una pyme de barrio? Porque, claro, la gente escucha eso y suele pensar en un gran consejo de administración con directores de sistemas encorbatados. No, para nada, no hablo de corbatas. En una empresa de 10 personas, el gobierno IT es simplemente sentarse una mañana y establecer reglas claras del juego. Es decir, señores, a partir de hoy los archivos se suben a esta carpeta compartida y punto. Nos envían por correo electrónico como si estuviéramos en 2005. Vale, poner un poco de orden. Exacto. Es evitar que, por ejemplo, el departamento de marketing pague una suscripción carísima a Dropbox por su lado, mientras que los de ventas usan Google Drive de forma gratuita y contabilidad sigue imprimiendo los papeles y metiéndolos en carpetas de cartón. El gobierno IT es centralizar las decisiones tecnológicas para que las herramientas tengan un sentido global en la empresa. ¿No es la falta de ese orden lo que realmente genera el caos y el estrés del que te quejabas? Vale, te lo reconozco. O sea, Ese enfoque da en el clavo de un problema estructural enorme que tienen las pymes. Tienes toda la razón en que la falta de orden y el tener herramientas duplicadas multiplican el estrés por 10. es que es la raíz del problema. Sí, porque cuando cada pequeño departamento hace la guerra por su cuenta, el caos es insostenible y además los datos que sacas no valen para nada porque están desconectados. Pero ojo, incluso asumiendo que el dueño del negocio se ilumine e instaure ese orden, ese gobierno IT del que hablas, sigo discrepando en que la resistencia del empleado sea solo una cuestión de falta de formación o de que no se hayan leído el manual. Ah, no. ¿Y de qué es entonces, si ya les has puesto orden y les has enseñado a usarlo? De que estamos alterando la naturaleza misma de su trabajo. Piénsalo. Al exigir a la pequeña empresa que deje de centrarse solo en despachar su producto y empiece a centrarse obsesivamente en el cliente, le estamos pidiendo al empleado que entienda conceptos abstractos como el Customer Journey, el famoso viaje del cliente. Bueno, el viaje del cliente es fundamental. Es el recorrido que hace alguien desde que nos descubre buscando en Google hasta que nos compra y ojalá nos recomienda a un amigo. No es tan difícil de entender. Teóricamente no, pero en la práctica le pides al empleado que no solo atienda a la persona y le venda el producto, le pides que registre en el ordenador si el cliente entró por la web, qué correos electrónicos abrió el mes pasado, que segmente la base de datos y que personalice el guión de la siguiente llamada. Ya. Esa demanda cognitiva, esa exigencia de pensar constantemente como un analista de marketing cuando tú lo que eres un comercial o un administrativo, es enorme. Y seamos sinceros, muchas veces esto no viene acompañado de una subida de sueldo, ni de una reducción de sus otras tareas. Por eso digo que el gobierno IT puede ordenar qué programa se usa, sí, pero no elimina la enorme carga mental de tener que adaptar tu cerebro a una economía basada puramente en el seguimiento de datos. A ver, es una exigencia cognitiva alta, no te lo voy a negar. Hay una curva de aprendizaje inevitable. Pero fíjate en un detalle. La tecnología, si está bien elegida y, volvemos a lo de antes, bien gobernada, está diseñada precisamente para que el software asuma esa exigencia y no el cerebro del pobre trabajador. ¿Y cómo hace eso? Pues tú hablabas de tener ese viaje del cliente y tener que personalizarlo todo a mano. Pero cuando implementamos herramientas modernas de verdad, por ejemplo la automatización del marketing, el sistema hace el trabajo pesado. Piensa en una academia de idiomas. Vale, el ejemplo de la academia. Si un usuario rellena un formulario en la página web a las 2 de la mañana pidiendo información sobre las clases de inglés, la herramienta captura el dato sola. Le envía automáticamente un correo de bienvenida súper amable con los horarios y lo clasifica en el sistema con una etiqueta que dice «Interesado en inglés B2». Sí, el famoso embudo automático. Exacto. Entonces, al día siguiente, el empleado llega a las 9, se toma su café, abre el sistema y ya tiene la tarea filtrada y masticada. La tecnología le ha liberado de tener que teclear correos repetitivos. La inteligencia artificial y las automatizaciones no están ahí para exigirle al trabajador que de repente sea un ingeniero de datos. Están para quitarle de encima todo ese trabajo mecánico y aburrido. Espera. Frena un poco. Automatizar flujos de trabajo de marketing suena genial. Es maravilloso para una gran multinacional que tiene un equipo de sistemas entero dedicado a ello. Pero en esa academia de barrio con 3 profesores que me acabas de poner de ejemplo... Sí, en esa academia también se puede hacer. Ya, pero ¿quién lo hace? ¿Quién tiene que sentarse a elegir el software de automatización, configurar esos correos de madrugada, integrarlos con la página web, actualizar las plantillas cada mes y vigilar que los correos no caigan en la bandeja de spam?
¿Es el propio dueño de la academia, los domingos por la tarde en su casa? Bueno, es que le estás pidiendo a esa persona que sea profesor de inglés de lunes a viernes, que sea empresario, contable, psicólogo de sus empleados y ahora arquitecto de automatizaciones de marketing el fin de semana. Esa es exactamente la carga asfixiante de la que yo hablo desde el principio. La automatización, por muy bonita que sea, no se mantiene sola. Vale, me has dado de lleno con el ejemplo de los domingos por la tarde. Te reconozco que tienes razón en eso. Si la herramienta la tiene que configurar el dueño en su tiempo libre, de forma totalmente autodidacta, viendo tutoriales, pues no estamos hablando de automatización estratégica. Estamos hablando de pluriempleo precario encubierto. Totalmente. Te concedo que la puesta en marcha de estas cosas requiere tiempo, requiere dinero y, seguramente, requiere externalizarlo a un profesional para no volverte loco. Pero ojo, si superamos esa barrera de entrada, si pasamos el bache inicial, el retorno de inversión a medio plazo existe y es medible. Supongo que nuestras visiones chocan fundamentalmente en cómo definimos y medimos el éxito de todo este enorme esfuerzo para una pyme. Totalmente. Porque si el éxito para ti es tener la infraestructura de Amazon metida en una academia de barrio, pues no nos vamos a poner de acuerdo en la vida. Jaja, no pido tanto. Hablemos de eso entonces. ¿De qué es el éxito? Porque partiendo de ese gobierno IT que hemos mencionado para poner orden, creo que sí podemos encontrar un terreno común. Para mí, el éxito en la digitalización de una pequeña empresa se materializa cuando logran esa famosa visión de 360 grados del cliente unida a una omnicanalidad real. Vale, explica cómo visualizas tú eso en el día a día. Lo visualizo como una fluidez total y absoluta de la información. Que un cliente pueda mandar un mensaje directo por Instagram un martes preguntando por un servicio. Que continúe la conversación al día siguiente enviando un documento por la página web desde su portátil. Y que, cuando por fin aparezca físicamente en la oficina el viernes, el empleado que le atiende en el mostrador tenga toda esa información ordenada en su pantalla. Sin tener que preguntarle todo otra vez. Exacto. Sin que el cliente perciba ninguna fricción y sin tener que repetir sus datos y su problema 3 veces a 3 personas distintas, que es lo que nos pasa siempre y nos frustra muchísimo. Cuando tú logras que la experiencia sea así de transparente, significa que la tecnología, la ciberseguridad que protege esos datos por detrás y la capacitación de los empleados han triunfado en conjunto. Y eso, te lo aseguro, automáticamente dispara la lealtad del cliente y tus ventas a largo plazo. A ver, acepto que lograr ese nivel de omnicanalidad donde el cliente se siente escuchado y no tiene que repetir su problema en cada departamento es el santo grial. Comercialmente hablando, es oro puro, no te lo discuto. Es que marca la diferencia. Claro, es el puente directo hacia la fidelización. Y todos los que estamos en los negocios sabemos que mantener a un cliente contento siempre será más rentable que gastar dinero en publicidad captando clientes nuevos. Sin embargo, vuelvo a introducir mi matiz crítico aquí. A ver. Para la pequeña empresa, el éxito tiene que radicar inexorablemente en la proporcionalidad. No toda pyme necesita montar ese ecosistema brutal de 360 grados. Bueno, depende mucho de lo que venda o el servicio que dé. Exacto, depende. Una panadería de barrio de toda la vida no necesita un CRM interconectado con inteligencia artificial que le analice los datos. Igual le basta simplemente con un buen terminal de punto de venta táctil y un WhatsApp Business que esté bien gestionado para los encargos grandes. Ya está. Claro. Adaptar la herramienta al volumen. Sí, porque intentar alcanzar esa omnicanalidad perfecta desde el primer día o comprar software complejísimo que supera con creces las necesidades reales de tu empresa solo por estar a la moda tecnológica, eso es lo que hunde la moral del equipo y genera esa fatiga de la que hablábamos. Por eso creo que el punto medio entre tu defensa a ultranza de la adopción y mi postura inicial de frenar este caos está justo en ese concepto que tú has puesto sobre la mesa. El gobierno IT. O sea, entiendo que propones utilizar el gobierno IT como la brújula del negocio, ¿no? Como un filtro racional para decir, oye, esto nos hace falta de verdad para facturar más, y esto otro es un gasto innecesario, que solo nos va a complicar la vida y estresar a la gente. Eso es. Tomar las decisiones tecnológicas con criterio estratégico y, como tú bien dices, con mucha proporcionalidad. Cierto. Si lo enfocamos desde esa perspectiva de proporcionalidad, o sea, te lo compro por completo. Creo que podemos acordar que la ciberseguridad, pagar licencias por aplicaciones en la nube o modernizar los canales digitales dejan de ser una carga que te quita el sueño y se convierten en esa gran ventaja competitiva que tú defiendes. Pero, ojo, solo si se cumplen 2 condiciones estrictas. A ver, ¿cuáles son esas condiciones? Cuéntame.
La primera, que esa tecnología que decides implementar venga a resolver un cuello de botella o un problema operativo real que ya tenías. En lugar de, como suele pasar, crearte problemas nuevos de mantenimiento. Muy cierto. ¿Y la segunda? La segunda, y para mí, sinceramente la más importante de todas, que el equipo humano entienda el propósito de ese cambio, que reciba el tiempo necesario de formación dentro de su horario laboral, no los fines de semana, y que adopte el cambio sin sentir que una máquina o un software le está vigilando o complicando absurdamente su trabajo diario. Porque la tecnología más puntera y cara del mercado, si choca con la incomprensión humana, se queda en un gasto inútil en la cuenta de resultados. Pues oye, me parece un cierre impecable para la conversación que hemos tenido hoy. Hemos visto cómo este debate arrancaba en una dicotomía muy polarizada. Empezábamos viendo la tecnología casi como un combate a muerte. O era la ventaja competitiva que te salvaba la vida comercial, o era la carga inasumible que hundía a todo tu equipo en la miseria. Y al final, paso a paso, la hemos diseccionado hasta entenderla como lo que realmente es, o debería ser, un proceso de adaptación que requiere mucha consciencia. Así es. Y yo me quedo con esos puntos de convergencia a los que hemos llegado tras darnos caña con los argumentos. Sí, nos hemos dado caña, ¿sí? Me quedo con que la resistencia al cambio del trabajador no es simple vagancia, sino que es como un indicador luminoso rojo en el salpicadero de la empresa, que te avisa de que te falta liderazgo, te falta comunicación interna o te falta ese famoso gobierno IT. Y por supuesto, por mi parte, reconozco el valor de tu argumento inicial, que invertir en buenos cimientos de ciberseguridad no es tirar el dinero a la basura, es un escudo vital y estratégico, siempre y cuando apliquemos el sentido común y, por favor, no asfixiemos al empleado con 40 contraseñas al día. Totalmente de acuerdo contigo. Al final, la ciberseguridad tiene que habilitar el negocio, hacerlo fluir, no bloquearlo. Llegados a este punto, sugiero encarecidamente a nuestra audiencia que acuda al material de origen que ha servido de base para nuestro análisis de hoy, porque en esas páginas van a encontrar que no nos hemos quedado solo en la filosofía del asunto. Hay guías prácticas, hay ejemplos reales de cómo usar esa herramienta de la Agencia de Protección de Datos para las pymes, e ideas muy aterrizadas para estructurar desde cero ese vital gobierno IT, sin tener que ser una empresa del IBEX 30. Queda muchísima tela que cortar en ese texto. Sin duda alguna, es un material imprescindible para salir de la superficie teórica, de lo que dicen los consultores, y ver cómo todo esto se aplica, de verdad, paso a paso, en la ferretería de la esquina, en el despacho de abogados pequeño o en la agencia de barrio del día a día. Volvamos entonces, ya para terminar, a la imagen con la que abríamos nuestro programa de hoy. Cuando el pequeño empresario se adentra con valentía en el océano digital, ya no puede señalar con el dedo la cerradura rota de la puerta física. Hoy en día la supervivencia de ese negocio depende de los cimientos invisibles que pongamos en nuestra red, depende de cómo protejamos los datos de nuestros clientes y de cómo gobernemos toda esa tecnología. La gran lección de hoy es asegurar que esos cimientos sean lo bastante fuertes para aguantar los temblores de este entorno tan incierto, pero nunca tan rígidos que terminen ahogando a los empleados que trabajan dentro del edificio. Ahí, justo en ese difícil equilibrio, es donde reside el verdadero arte de sobrevivir y crecer hoy en día. Gracias por este magnífico intercambio de ideas. Hasta la próxima.